Willis, a pesar de que el encéfalo representa el 2.5% del peso corporal, es un área altamente vascularizada debido a que posee una amplia red de vasos sanguíneos por su alta demanda metabólica. Representa el 15% del gasto cardíaco y el 20% del oxígeno existente en el cuerpo. Sus sistemas, o esta conformación de este polígono de Willis va a estar dado por dos sistemas, un sistema anterior y un sistema posterior. El sistema anterior va a venir dado por la arteria carótida interna y el sistema posterior por la arteria basilar, que estas se van a anastomosar en la base del cerebro para formar entonces lo que es el polígono de Willis. Actualmente todos conocemos este polígono o este circuito arterial cerebral como polígono de Willis, pero realmente esta eponimia es incorrecta. La palabra eponimia siempre se le da a la primera persona que se encargó de descubrir algo. En este caso, la primera persona en descubrir el circuito arterial cerebral fue Thomas Jacob Webster, quien se encargó de publicar un estudio acerca de la apoplejía en 1558, mientras que Thomas Willis publicó un estudio acerca de la anatomía humana en 1664, por lo que quiere decir que 6 años antes fue que se descubrió realmente este polígono o este circuito arterial cerebral. Este estudio de la apoplejía habla de lo que es actualmente la enfermedad cerebrovascular o evento cerebrovascular. Por lo tanto, tenemos desde hace 300 años en la historia médica llamándolo con un término que realmente no es correcto, porque en este caso debería llamarse polígono de Webster, pero sin embargo llamarlo polígono sigue siendo incorrecto, ya que del 40 al 60% de los seres humanos no poseemos un polígono simétrico dentro de nuestro cerebro, sino que este suele ser o redondeado o más circular o de una forma asimétrica. Por lo tanto, el mejor término que se está utilizando actualmente para denominar a este polígono de Willis o polígono sería circuito arterial cerebral. Por lo tanto, así es que vamos a llamarlo de ahora en adelante. Respecto al sistema anterior, tenemos que este va a venir dado por la arteria carótida interna, la cual nace de la arteria carótida primitiva que va a atravesar el cartílago tiroides, que se encuentra ubicado más o menos a nivel de la cuarta vértebra cervical, que en el inicio de esta arteria va a poseer una bifurcación. Esta bifurcación o dilatación es llamada seno carotidio y posee función de valorreceptor, es decir, es el encargado de medir la presión arterial. Luego, esta arteria va a pasar por el músculo digástrico, se va a hacer como formas de codos que se van a llamar sifones carotidios y posteriormente va a llegar a una región laterofaringea y posteriormente va a entrar al cráneo por medio del conducto carotidio. Y en el cráneo esta se va a bifurcar o se va a ampliar y va a formar 5 arterias, las cuales son la coroide anterior, la anterior, cerebral media, comunicante posterior y la arteria oftálmica. Y el sistema posterior va a venir dado por la arteria vertebral, la cual va a nacer como segundo colateral ascendente de la arteria subclavia. Entonces van a proceder a pasar a estas arterias por los agujeros transversos de las primeras 6 vértebras cervicales. Por C7 no, debido a que esta vértebra no posee agujeros transversos y si los posee, estos estarían estrofiados, por lo tanto la arteria no puede pasar por allí. Van a ser 2 de cada lado, van a ser 2, una de cada lado o una por cada agujero. Entonces, ambas arterias al llegar a lo que es el atlas se van a anastomosar y al anastomosarse luego van a atravesar la membrana occipital para llegar entonces a lo que es el cráneo, van a atravesar la dura madre y luego de atravesar la dura madre pasando por el foramen occipital van a llegar entonces a lo que es el espacio subaracnoideo y acá es entonces en donde van a nacer de este tronco, de esta arteria basilar, después de pasar por delante de la médula oblongada, por delante del puente, por la cara anterior, se van a bifurcar este tronco basilar y entonces va a dar lugar a lo que serían las 2 vértebras cerebrales posteriores. Mientras que el tronco basilar en sí va a dar lugar a otras arterias como lo son la arteria cerebelosa anterosuperior, la arteria cerebelosa anteroinferior, la arteria cerebelosa
posterior inferior, la arteria cerebelosa posterior superior. Entonces vamos a pasar a conocer lo que es el circuito arterial cerebral y cuáles son las arterias que lo conforman. Tenemos entonces estas arterias que están acá, que se disponen, que son las arterias cerebrales anteriores. Esta arteria que las une es la arteria comunicante anterior. Estas arterias que están acá son las arterias cerebrales medias y estas arterias que están acá que unen la cerebral media con esta que está aquí abajo, que es la cerebral posterior, que son llamadas comunicantes posteriores. Entonces tenemos que los límites de este circuito arterial cerebral van a ser límite anterior, arteria comunicante anterior, límite anterolateral, arteria cerebral anterior, límite posterolateral, arterias comunicantes posteriores y límite posterior, las arterias cerebrales posteriores. Esta arteria que vemos acá se llama arteria estriada de Joyner. Y estas arterias que vemos aquí en el centro anteriormente se llamaban arterias perforantes, pero actualmente reciben el nombre de arterias centrales y se van a nombrar según sea su ubicación. En este caso, estas arterias que están por dentro de la arteria cerebral anterior van a ser llamadas arterias centrales anteromediales. Estas arterias anteromediales se van a encargar de irrigar lo que es el quiasma óptico, las antillas olfatorias y el hipotálamo. Acá tenemos estas arterias que están después de la arteria cerebral anterior, las cuales son llamadas arterias anterolaterales. Estas arterias anterolaterales, por tener un calibre muy pequeño, muy delgado, son las principales causales de lo que son los infartos lacunares, hemorragias y eventos cerebrovasculares. Por acá abajo tenemos lo que serían las arterias posteromediales, que son estas que están acá, que se encuentran antes de la arteria comunicante posterior. Estas arterias o la alteración de estas arterias van a arrojar lo que sería el síndrome de Percheroni y se van a encargar de irrigar lo que es el putamen. Estas arterias que están por acá por fuera o arterias posterolaterales van a nacer de la arteria comunicante posterior. Y de igual forma, al igual que las anterolaterales, estas arterias poseen un calibre muy delgado y también son causales de infartos lacunares bilaterales y por lo tanto es necesario tener precaución con ellas con los pacientes que padezcan hipertensión arterial, diabetes mellitus y cardiopatías para evitar lo que sería la oclusión de estas arterias. Y el sistema posterior va a venir dado por la arteria vertebral, la cual va a nacer como segundo colateral ascendente de la arteria subclavia. Entonces van a proceder a pasar a estas arterias por los agujeros transversos de las primeras 6 vértebras cervicales. Por C7 no, debido a que esta vértebra no posee agujeros transversos y si los posee, estos estarían estrofiados, por lo tanto la arteria no puede pasar por allí. Van a ser dos de cada lado, van a ser dos, una de cada lado o una por cada agujero. Entonces, ambas arterias, al llegar a lo que es el atlas, se van a anastomosar y al anastomosarse, luego van a atravesar la membrana occipital para llegar entonces a lo que es el cráneo, van a atravesar la dura madre y luego de atravesar la dura madre pasando por el foramen occipital van a llegar entonces a lo que es el espacio subaracnoideo y acá es entonces en donde van a nacer de este tronco, de esta arteria basilar, después de pasar por delante de la médula oblongada, por delante del puente, por la cara anterior, se van a bifurcar este tronco basilar y entonces va a dar lugar a lo que serían las dos vértebras cerebrales posteriores. Mientras que el tronco basilar en sí va a dar lugar a otras arterias como lo son la arteria cerebelosa anterosuperior, la arteria cerebelosa anteroinferior, la arteria cerebelosa posterior-inferior, la arteria cerebelosa posterior-superior. La relación de la articulación temporomandibular con el circuito arterial cerebral
se va a presentar dado que el nacimiento de las arterias que van a dar lugar a las arterias que conforman este circuito arterial cerebral van a pasar por lo que es la articulación temporomandibular. Como ya lo conocimos, la arteria carótida interna da lugar a 5 arterias que se encargan de irrigar en lo que es el sistema arterial del circuito arterial cerebral. Y la arteria vertebral va a pasar, o va a nacer de la segunda colateral ascendente de la arteria subclavia, las cuales ambas están ubicadas más o menos a este nivel. Por lo tanto, van a pasar por lo que es la articulación temporomandibular. Entonces, si hacemos una mala manipulación de esta articulación temporomandibular, podemos ocasionarle al paciente cualquier alteración neurológica, bien sea un SB, una hemorragia, un infarto lacunar, etc. Por lo tanto, es necesario conocer cómo se dispone este circuito arterial cerebral y cuáles serían las manipulaciones correctas para evitar estas malas prácticas.
Pares craneales, ahora vamos a hablar del noveno par, del nervio glosofaringeo. Este es un nervio mixto, es sensitivo motor, se encarga de la movilidad de la faringe, la sensibilidad de la lengua y la inervación de la glándula parotidia. Este consta de dos orígenes, un origen real y uno aparente. En el origen aparente, tanto las fibras motoras como las sensitivas se originan en una región localizada en el bulbo raquídeo, por encima del nervio vago y del nervio auditivo. Y en su origen real, las fibras motoras se originan en esta región del bulbo raquídeo denominada núcleo ambiguo, y las fibras sensitivas se originan en el ganglio de Anders. Partiendo de su origen real, tanto las fibras, luego de que las fibras dejan el bulbo raquídeo, el nervio glosofaringeo se va a distribuir a lo largo del tejido subaracnoideo hacia la prominencia occipital, hacia la aracnoide y hacia la dura madre. Posterior a esto toma como salida el foramen yugular. Va a pasar cerca del nervio vago, del nervio espinal, va a rodear por su parte posterior la arteria carótida interna para poder llegar a la faringe y al músculo estilofaringeo, y finalmente llegar a estructuras como la arteria palatina, la lengua, la amígdala y el músculo estilogloso. Este también se encarga de inervar otras estructuras como el seno carotídeo, el tímpano, el músculo digástrico y el músculo estiloioideo, aparte de las otras estructuras ya mencionadas. Cabe destacar que este nervio también trabaja en conjunto con otros para poder lograr la deglución, el reflejo de náuseas y la movilidad bucal y de la faringe, por lo que si este nervio es lesionado, la persona va a experimentar trastornos de la deglución, trastornos mandibulares y la pérdida de la sensibilidad, movilidad e inervación en sus estructuras a lo largo de su recorrido. Luego tenemos lo que sería el décimo par o el nervio vago. Este es uno de los pares craneales más complejos debido a su largo recorrido y a todas las ramificaciones que tiene. Este también es un nervio mixto, tiene fibras con funciones motoras, sensitivas, vegetativas y somáticas. Este también consta de dos orígenes, un origen real y un origen aparente. En el origen aparente, tanto las fibras motoras como las sensitivas y las vegetativas se originan en la parte posterior del bulbo raquídeo, subyacente al nervio vago, a la salida del nervio vago y de la raíz del nervio espinal. Y en su origen real, las fibras motoras y somáticas se originan cerca del nervio glosofaringeo en el núcleo ambiguo. Las fibras con tareas sensitivas se originan en el ganglio plexiforme y en el ganglio yugular, y las fibras que tienen una tarea vegetativa se originan en el núcleo dorsal. Partiendo de su origen real, después de que las fibras dejan el bulbo raquídeo, va a tomar como salida del cráneo el foramen yugular. Va a pasar por la región de la cervical, la cavidad y la cavidad abdominal, así como también la parte del tórax. Luego, a lo largo de su recorrido va a tener relación con el tejido que se encuentra entre el nervio glosofaringeo y la aracnoide. Luego pasa por la arteria carótida interna, la vena yugular interna. Aquí es donde se va a formar el ganglio plexiforme, el cual se va a unir con el nervio hipogloso. Y finalmente, al llegar a la cavidad del abdomen, va a llegar a estructuras como la porción gastrointestinal y el hígado. Se dice que este es uno de los más complejos, como ya dije antes, por su largo recorrido y las diferentes ramificaciones. Y no solo porque cumple funciones en estructuras de la cara y de la cabeza, sino que también cumple funciones en estructuras como la laringe, la faringe, el esófago. De forma complementaria también inerva bronquios, corazón, inerva vísceras, hígado, entre otras estructuras. Las lesiones que se pueden dar en este nervio vienen debido a las ramificaciones. Por ejemplo, si hay una lesión en las ramas laringeas, se va a producir lo que sería la disgafia, que es la dificultad para tragar. Y si hay una lesión en las ramas de la faringe, se va a producir una parálisis del músculo cricotiroideo, el cual va a producir una voz débil en la persona.
Ahora les voy a hablar sobre la división posterior. En esta se encuentra el nervio auriculotemporal. Se origina a partir de 4 a 2 raíces, entre las cuales se sitúa la arteria meningia media, meningia, que su trayecto recorre lo que es la sensibilidad de la articulación temporomandibular, la mucosa del oído medio, la membrana timpánica, el ligamento del hueso martillo, la superficie anterior de la cóclea y el conducto auditivo externo, al igual que la región temporal, aparte del pabellón auricular. Su función. La función representa la principal fuente de inervación motora de los músculos masticatorios, con excepción de los asociados del hueso y helioides. En las lesiones encontramos el síndrome del nervio auriculotemporal, que se caracteriza por eritema, sudoración, calor, dolor, localizado en lo que es la distribución cutánea del nervio auriculotemporal. Como respuesta a estímulos gustatorios y consecuencia del daño de las fibras parasimpáticas de dicho nervio. Bien, ahora encontramos lo que es el temporal profundo. Es un nervio que se origina debajo del agujero oval del nervio mandibular, o B3, y se dirige lateralmente entre el borde superior de la afenoidal, del pterigoideo lateral y el ala mayor del efenoide. Su función. En la función proporciona la inervación sensitiva de los 2/3 anteriores de la lengua, el piso de la cavidad oral y a la encía mandíbula. El nervio alveolar inferior desciende pasando el profundo del músculo pterigoideo lateral. En sus lesiones. En las lesiones encontramos la neuropraxia y axonomexis, que son lesiones de las fibras nerviosas. Bien, ahora encontramos el lingual escalénico. El nervio lingual es una rama del nervio mandibular, que a su vez es una rama del trigémino, que proviene de la inervación sensitiva a la lengua. Este nervio tiene fibras sensitivas somáticas, que inervan lo que es la mucosa de la lengua, que proviene del trigémino. Al igual, también inerva lo que es el facial, el tímpano, y recibe información de los tercios anteriores de la lengua, así como las fibras parasimpáticas y simpáticas. En las lesiones podemos encontrar lo que es el riesgo potencial de extracciones del tercer molar, entre otros. Al igual que cirugías, operaciones de glándulas salivales, extirpaciones de tumores y procedimientos de las laringes. Al igual que procedimientos anestésicos, que esto va a causar un daño en la sensibilidad del mentón, la lengua, o ambos daños del nervio que suministra la sensibilidad a la lengua. Bien, ahora vamos con el próximo nervio, que es el alveolar profundo. El nervio alveolar inferior es responsable de la inervación sensorial de lo que es la mejilla, los dientes, las encías y el mentón. Este nervio recorre lo que es la mandíbula inferior. En su trayecto podemos encontrar que desciende por debajo del músculo pterigoideo lateral y finaliza en el nervio del mentoniano. Luego atraviesa el foramen mentoniano y inerva lo que es la cara interna del labio inferior. En su función es muy importante, ya que es responsable de la sensibilidad de lo que es la pulpa dentaria, el periodonto, el tejido óseo de los dientes, las fibras que constituyen el mioideo. En sus lesiones podemos encontrar que son lesiones frecuentes, ya que son por extracciones de las muelas del juicio. Cuando esto sucede, las raíces de la muela pueden envolver o presionar lo que es este nervio y puede causar un daño. Al igual que por infecciones, abscesos, entre otros, que pueda causar lesión de este nervio.